Buenas tardes. Este es un video acerca del imperialismo del siglo XIX. Mi nombre es Sharon Sherlyn Sánchez Ontiveros. El imperialismo europeo se extendió por todo el mundo en esta época. De 1870 hasta 1914, las principales potencias de Europa, el Reino Unido, Francia, España, Portugal, Bélgica, Alemania e Italia, tuvieron la necesidad de expandir sus dominios de influencia por todo el mundo. Continentes como África y Asia fueron repartidos por estos países. Quienes impusieron su dominio político, económico, militar, cultural por los lejanos territorios. Estas son las principales causas demográficas, económicas, políticas e ideológicas. Demográficas. En el siglo XIX, Europa experimentó un fuerte aumento en su población, generando desempleo, población sociales como la hambruna, migración de las poblaciones a continentes como América, para lo cual los países europeos vieron como solución la de poblar las colonias y así distribuir la sobrepoblación y combatir la pobreza haciendo presencia en los nuevos territorios ocupados. Tras la crisis económica de 1873, los inversionistas y corporaciones industriales buscarán invertir capital en el extranjero, ya que internamente los mercados se encontraban totalmente saturados. Europa necesitaba materias primas y mercados para sus bienes, obligándolos a buscar nuevos territorios con abundante materia prima y mano de obra rentable. En cuanto a las políticas, giraron en torno a dos conceptos: el prestigio y la geoestratégica. En vista del poder que alcanzaban al buscar zonas geográficas estratégicas, fue un elemento importante que perseguían las naciones imperialistas. El tener puertos bien posicionados y el control de sus rutas comerciales, tanto marítimas y terrestres, fue un objetivo fundamental. Como causa ideológica, se difundió por Europa un sentimiento nacionalista y una idea de que la raza blanca era una raza totalmente superior en todos los aspectos. Tal pensamiento tenía como misión llevar su forma de vida, su cultura, su acción civilizadora a los pueblos que vivían en continentes colonizados, a los que estos trataban como razas inferiores. Este concepto ideológico, centrado en una raza superior, trajo consigo muchas consecuencias para los pueblos dominados, calificados como la raza inferior, siendo víctimas de horribles discriminaciones, esclavitud, abusos y verdaderos genocidios. La Conferencia de Berlín de 1884 a 1885, convocada por Francia y el Reino Unido, organizada por el canciller de Alemania Otto von Bismarck, a fin de resolver los problemas que planteaba la expansión colonial, contó con una participación de 14 países europeos y ninguno africano. Se estableció el derecho de la ocupación de los territorios africanos y la prohibición del comercio de esclavos. El dominio europeo se caracterizó por un control político total, es decir, los territorios habitados por nativos eran gobernados y dirigidos económicamente por una potencia europea. El Reino Unido fue el principal colonizador del siglo XIX. Tenía bajo su dominio cerca de un tercio del mundo, con colonias de América, Asia, África y Oceanía.
Francia fue el segundo mayor colonizador del siglo XIX. Este es el imperialismo en el sureste de Asia. Inglaterra. En 1819, Inglaterra, en la persona de Sir Thomas Stamford Raffles, fundó una nueva colonia en una pequeña isla en el extranjero de la península malaya, llamada Singapur. Los ingleses continuaron la colonización en Asia y así cayó el reino de Birmania, lo que hoy es Myanmar. Francia, con el tiempo, los franceses pudieron obligar el régimen vietnamita al ceder los territorios en el delta del río Mekong. Los franceses ocuparon la ciudad de Saigón y durante los siguientes 30 años decidieron su control sobre el resto del país. En la década de 1880, Francia extendió su control sobre los vecinos de Camboya, Annam, Tonkin y Laos. En 1887, Francia incluyó todas sus nuevas posesiones en la nueva Unión de Indochina Francesa. La excepción de Tailandia fue la excepción. Dos gobernantes notables pudieron impedir que esto ocurriera. Uno fue el rey Mongkut y el otro fue su hijo, el rey Chulalongkorn. Aquí podemos ver Tailandia, Indochina Francesa, la península de Malaya, Birmania, lo que hoy es Myanmar. Muchos pueblos sometidos del sureste de Asia se sentían muy descontentos de ser gobernados por potencias occidentales. Al principio, la resistencia vino de la clase gobernante. Por ejemplo, en Birmania, el mismo monarca combatió el dominio occidental. Por el contrario, en Vietnam, cuando el emperador aceptó que Francia controlara su territorio, varios funcionarios del gobierno establecieron una organización llamada Cambuk, Salvemos al Rey, quienes combatieron a los franceses sin ayuda del emperador. Imperialismo en África. Antes de 1880, los europeos tenían poco control directo sobre el continente africano. Se contentaban con dejar que los gobernantes y comerciantes africanos representaran los intereses europeos. Sin embargo, entre 1880 y 1900, impulsados por sus intensas rivalidades, Inglaterra, Francia, Alemania, Bélgica, Italia, España y Portugal pusieron prácticamente toda África bajo el dominio europeo. Las consecuencias del imperialismo dentro de las principales son descontento de los pobladores en las zonas colonizadas, ocasionando inestabilidad en estos países y guerras civiles. Poblaciones indígenas apartadas de sus territorios. Pérdida de identidad en los pueblos. Abuso en el trato de nativos, en muchas ocasiones viviendo como siervos de la clase dominante. Descontento entre los países colonizadores debido a sus diferencias de intereses, causando guerras entre ellos. Bueno, esto es todo. Espero que les haya gustado y gracias por observar el video. Bye. Estas son las bibliografías.
por si gustan consultarlas.